Este banner que estáis viendo aquí es más real que nunca, menos por Nahida, porque Nahida viene efectivamente la 6.0 y al igual que cada banner recopilatorio de una versión región completa vino cerca del rerun de Suarconte, pero Suarconte no estuvo en el banner, por supuesto. Volvemos a tener un banner de Sumeru muy cerca y en mi opinión os explico por qué. Llegará en la segunda mitad de la 6.0, así que merece la pena, merece tirar a Nilou, ya que la mitad del meta de Notcray se va a basar en los Blooms lunares junto al Auma. Los 4 estrellas de Sumeru también merecen la pena. Mucha gente está buscando a Faruzan, o puede que Faruzan funcione con Barca al día de mañana, o dupes de KB. Hay gente que querrá quizá probar a KB en los equipos de Bloom. Scaramouche. ¿Cuánta gente no me ha preguntado en el último año que cuándo vuelve Scaramouche? Y señores, recién van a incluir a Scaramouche en el recopilatorio de Sumeru. Vamos a ver qué es lo que merece la pena de verdad. Si este banner recopilatorio nos va a ser otro ataque directo a las protogemas muy fuerte, o si va a complementar la versión 6.0 y porque creo que va a venir en la segunda mitad de la 6.0. Así que dejar un buen like, una buena ulti de Bennett, suscribiros, dejar un buen comentario para el algoritmo. Gracias por disfrutar y ver el vídeo y el canal. Gracias por todo el cariño y el apoyo. No os cuesta nada, es gratis. Recomienda y posiciona el vídeo. Recordad que en fase beta muchos en YouTube tenéis puntos del canal para dar hype al vídeo y recomendarlo para que crezca. Eso es muy importante. Poco a poco todos desbloquearéis esa nueva función de YouTube. Gracias por todo ello. Cuando lleguemos a 200.000 suscriptores, que estamos cerca, empezaré a sortear 2 bendis todos los días entre todos los que apoyéis el canal y no solo uno, para ser el canal que más apoyo y regala actualmente a la comunidad cosas de forma free to play gratis, en los directos mucho más. Así que bienvenidos e invitados a los directos, que de hecho todavía antes de que se vaya regalaré alguna Citral y alguna Inefa extra antes de que entremos en la segunda fase de la 5.8, donde vendrá el livestream y en ese livestream nos hablarán de Notcray y del aniversario, así que hype, porque estamos en la mejor época de Genshin y aún queda lo mejor por venir. Que aprovechen si estáis comiendo. Gracias por estar un día ahí detrás de la pantalla un día más. Si estáis lavando los platos, si estáis cocinando, si estáis limpiando la casa, si estáis conduciendo, si estáis en el gimnasio. Muchísimas gracias por estar ahí y vamos con el recopilatorio de Sumeru. Pues bien, Nahida, esa foto famosa que esta semana ha dado la vuelta a internet, básicamente es real menos por Nahida. Nahida ya se sabe que en teoría y en principio, y todo puede cambiar, viene la 6.0 porque vienen Nahida Yelan, Lauma Flins. Ese es el banner de la 6.0 general. Y luego el recopilatorio de Sumeru se dice que está muy cerca de venir en la segunda mitad, simplemente por 2 factores súper importantes que son, número 1, como 4 estrellas. Recordar que los banners recopilatorios siempre traen a los 4 estrellas de la región. En Sumeru tenemos a Faruzan, tenemos a Layla, tenemos a KB, tenemos a Setos y tenemos algunos otros 4 estrellas interesantes, pero principalmente KB y Faruzan. Pero los 5 estrellas coinciden perfectamente por 2 motivos espectacularmente sólidos, que son Nilou, que no solo lleva un montón sin venir, sino que literalmente es el meta y la core central de lo que de la reacción de Bloom Lunar y en lo que se va a centrar Notcray, y aparte Scaramouche, que lleva mucha gente pidiendo y no vuelve hace un año, pero en general todos los personajes de Sumeru llevan muchísimo sin venir, notándose que es a propósito para generar un recopilatorio de Sumeru. Y os adelanto, como guiño easter egg de este vídeo, no soy el CEO, que se está empezando a hacer algo similar con Fontaine. Linei es un personaje que ya está empezando a esconderse y que no vende, y va a pasar con un pequeño recopilatorio de Fontaine muy posiblemente antes de la primera mitad de Notcray, porque cuadraría muy bien también un banner con Shiori, con Linei y con varios otros personajes de Fontaine. Pues bien, Nilou cuadra muy bien, Algeiza y Sino llevan sin venir un montón, y sobre todo las armas 5 estrellas de Tignari y Degia, que son personajes que se fueron al permanente, con lo cual se volvieron entre comillas exclusivas. Ya nos enseñó Hoyoverse que la forma de traerlas muy de vez en cuando es en esta clase de banners recopilatorios, con lo cual con Tignari y Degia vendrán sus armas 5 estrellas. Ahora, ¿qué personajes son en principio y cuán importante puede llegar a ser este banner en el meta de Notcray o para las personas nuevas que empiecen a jugar? Pues bien, el resumen es que muy posiblemente los personajes sean Algeizam, Sino, Nilou, Scaramouche, Tignari, Degia, y aquí es muy complicado meter algún otro personaje porque realmente no hay otros 5 estrellas de Sumeru que no sean Nahida. Estos son los 5 estrellas de Sumeru. Para la gente que dice, no, Scaramouche
es, digamos, una marioneta creada por Raiden y luego se unió a los Fatui y no sé qué, no sé cuántos. Ok, al igual que Tartaglia vino en el banner de Liyue porque salió en la región de Liyue y Arlequino saldrá en el banner recopilatorio futuro de Fontaine, Scaramouche realmente no es de Sumeru, pero todo su arco, su aparición y sobre todo el tema de convertirse de Scaramouche a Wanderer fue en Sumeru, con lo cual ya es canon que en los recopilatorios normalmente te dan contexto y te traen al Fatui vinculado con esa región. En este caso, Scaramouche o Wanderer es ese Fatui, con lo cual hay 100% de posibilidades que vengan este banner, aparte de que lleva un montón sin venir, aparte de que en el tráiler de Notcry aparece Scaramouche diciendo que tiene que ajustar cuentas pendientes con otro compañero Fatui, que posiblemente sea Dottore, por todo el daño que hizo Dottore en Atlan, o sea, en Atlan, en Sumeru con el Irminsul. Así que sí, va a venir Wanderer y no solo eso, sino que está en el tráiler de los Fatuis. Así que casi que confirmado para la segunda mitad. Ahora, ¿los personajes de las armas merecen la pena? La verdad es que sí, la verdad es que son buenas armas en general. Tenemos primero el recopilatorio de personajes de cuánto puede llegar a merecer la pena. Pues bien, primero, Alhaitham siempre fue importante, siempre fue poderoso, tuvo durante un muy corto periodo de tiempo en Genshin Impact un top de equipos de Hyper Bloom que a día de hoy no se utiliza, está en desuso y que se verá power creepeado sobre todo por Nefer y se ha visto power creepeado con Kinich si hablamos de constelaciones, así que Alhaitham a día de hoy es muy fuerte, es un diseño muy bonito, pero en mi opinión os diría que para cuentas nuevas, pero también para antiguas, quitando de encima el tema de gustos, hacer lo que queráis con los gustos, no merece la pena Alhaitham, porque tendrá a Nefer, tiene a Kinich y tiene actualmente muchos equipos y personajes por encima de él, aparte de que literalmente uno de los equipos que se va a jugar en Not 3 son los nuevos Hyper Blooms con Lauma con mucho más daño, que se podrán jugar junto al Alhaitham, pero tienen variantes superiores sin Alhaitham. Luego, Sinnoh, más de lo mismo. Sinnoh tiene 80.000 carries electro por encima, tiene a Flints que va a aparecer en la primera mitad de la 6.0, Varesa se volvió el carry electro por excelencia con los sentones, pero es que muy posiblemente algún otro carry electro por ahí pueda llegar a aparecer. Así que Sinnoh está súper desplazado y no tiene mucho que aportar, es más que nada el señor de las bromas. Luego, Nilou. Tengo un vídeo aparte hablando de Nilou, lo importante que sí puede llegar a ser en Notcry, que está por aquí, os lo recomiendo. Pero el resumen de Nilou es fácil. Nilou básicamente es la core principal de los equipos de Bloom y su bufo coincide perfectamente con los bufos de Lauma. Lauma, Aino, Nilou, Nefer o en el futuro Lauma, Nilou, Nefer, Columbina, si al final es soporte Power Creep de Aino, que es 4 estrellas, va a ser el best in slot de los Blooms. Y aunque Lauma se pueda jugar en Hyper Bloom y en cores de electrocargados con Lauma para hacer electrocargados más Hyper Bloom, Nilou va a ser un pick súper sólido para variantes de equipos de Bloom puro de Lauma. Así que Nilou sí es un personaje que aparte de construirse fácil, con triple vida, de hecho se puede jugar 2 y 2, 2 de Geo Armada y 2 de Fulgor que te dan 20% de vida más 20% de vida y que no tienes que subir los talentos, con lo cual encima no tienes ni que invertir. Hay un nuevo arma de la forja de Notcry que nos da un montón de vida y un montón de recarga, que es literalmente lo que necesita Nilou, porque no hay armas 4 estrellas actualmente que te den vida para Nilou, con lo cual es un buff que va a recibir en Notcry para que sea mejor todavía. Así que Nilou C0, quien se plantea estos equipos de Bloom o no vaya a jugar Hyper Bloom u otras variantes de equipos de Lauma, es core para quien no la tenga. Las constelaciones hasta la C2 reduce la resistencia de Dendro y de los enemigos 35%, es más daño, pero Nilou es uno de esos personajes que realmente a C0 funciona bastante estable. Por último, Tighnari Dehya. Tighnari es de permanente y es muy posible que en el aniversario, recordar que ya nos dijeron de forma confirmada en el livestream que todos los años en el aniversario podríamos elegir un dupe o un personaje 5 estrellas de permanente, con lo cual Tighnari Dehya no hace falta tirar en este banner, pero seguramente lleguen porque son de Sumeru y por sus armas, que esto es muy importante, pero vais a poder elegir dupes gratis. Tighnari es muy sólido, pero tiene dos problemas. Uno, que depende 100% de Furina. Para su equipo core depende de Furina y a día de hoy jugáis Furina a 80.000 equipos mejores. Y dos, que le pasa el problema al Alhaitham, y es que es fuerte y es interesante, y en mi opinión siempre os dije que entre Tighnari y Alhaitham, Tighnari tiene más potencial a largo plazo porque te van saliendo dupes sin querer y lo puedes sacar C2, C3, C4 sin hacer nada en el permanente, prendiendo los 50-50, y por la rotación corta le da un potencial mayor a superar si gana en constelaciones, porque además Alhaitham es un fuerte a C0, pero las constelaciones de Alhaitham no hacen mucho, le da un poco más de poder, pero no hacen mucho más. Pero en este caso no diría que merezca la pena para nada en el recopilatorio los dos, porque están ahí por su arma seguramente y porque son de Sumeru. Y por último, Scaramouche, Wanderer. ¿Cuánto puede merecer la pena? Pues empezamos por problemilla número 1. Barca.
Obviamente, no sé si Barca estará en el top meta o si no, pero el diseño y como mínimo que sea mejor que los anteriores carries a Nemo, principalmente Xiao y Scaramouche, sí lo va a ser. Con lo cual, Scaramouche es más a día de hoy un pick de si te gusta mucho, y yo sé que muchas jugadoras de Genshin o jugadores que les gustan los personajes masculinos en Genshin están preguntando por él porque es uno de los personajes más queridos y amados por la comunidad, independientemente de lo fuerte que pueda llegar a ser. Básicamente, Scaramouche es un pick de si te gusta. ¿Está interesante o poderoso? Bueno, creo que a día de hoy hay una delimitación que hablaré en un vídeo futuro, que es básicamente si un carry te puede dar un rendimiento espectacularmente alto en la conflagración Estigia o no. Y ese check actual creo que va a ser muy importante porque, como siempre os dije, la mitad de personajes del juego son carries. Y no tiene sentido en un juego donde llevas 3 soportes y un carry por equipo y apenas hay un equipo decente con 2 carries, que es el de Neuvillette más Skirk. Entonces, el check de conflagración Estigia a día de hoy no se lo lleva prácticamente ninguno de estos personajes de aquí. Diría que Alhaitham sí tiene un pequeño potencial, pero Alhaitham va a ser powergripeado por muchos carries dentro y muchos equipos donde va a hacer que esté desplazado igualmente, aunque como digo, Alhaitham es de los poquitos que se puede llevar el check de la conflagración y no en altísimas dificultades. No imaginen nada, tranquilos. Soy yo, el señor de la pantalla, pero esta vez te lo cuento más sexy. Lootbar ha cambiado 85.000 cosas para bien. Es la página de recarga más usada por todos los jugadores de Genshin Impact y más respaldada por todos nosotros los creadores grandes de Genshin Impact. Y no solo eso, sino si todavía no usabas Lootbar, y para los que usáis Lootbar, hay un nuevo pack del pack de 100 que cuesta $70 de bienvenida para la gente que por primera vez use la plataforma de recarga de bendiciones y cristales. Aparte de eso, hay un nuevo cupón también del 10% de descuento para nuevos usuarios, con lo cual ahorro. ¿Qué hago, Phil? Que viene Mabuika C2, quiero a mi arconte favorito. Phil, no tengo la Furina C2, pero quiero el armita. Lootbar es la solución y Lootbar es la forma en la que os vais a ahorrar muchísimo. Preguntas frecuentes. Si tengo el por 2, ¿sirve? Por supuesto que sirve. Si tenéis el por 2, os cae el pack con el por 2 y tenéis más protogemas. Phil, ¿tarda mucho como otras plataformas? No tarda nada. Haces la recarga y suele tardar, por lo menos en directo, 10 segundos como máximo. Cae a la cuenta y nos tiramos el show con las protogemas, que además prontito llegan ciertos banners que seguramente os haga mucha falta y a la vez mucha ayuda usar Lootbar. Así que sabéis, gente, gracias por apoyar el canal, gracias a Lootbar por patrocinar también el vídeo y el canal, y porque ya sabéis que si usáis Lootbar ayudáis a vuestra economía y apoyáis mucho el canal. Y os dejo con el señor de la pantalla del futuro con los nuevos vídeos. Y ahora las armas para terminar. Nilou. El arma de Nilou, la llave de la coronación, le da una burrada de vida pudiendo capear la vida de Nilou, que sabéis que para capear el máximo daño de Bloom son 74.400 y es matemáticamente imposible conseguir esta vida si no es con su mismo arma. Y además el arma le da una burrada de maestría a todo el equipo. ¿Qué significa esto? Que el best in slot de los equipos de Bloom con Lauma es su arma, porque esa burrada de maestría a todo el equipo va a mejorar mucho más aún las reacciones lunares. Y recordemos que en Notcry de nuevo hay un meta y una utilización brutal de la maestría elemental. Así que el arma de Nilou, quien tenga Nilou pero no su arma y quiera algún arma 5 estrellas, quizá sí que es el momento de usarla, porque también el arma de Nilou, para quien en algún momento diga me aburro de jugar Nilou, también sirve para Cookie. El arma de Nilou es el best in slot de los equipos de Cookie, para Hyperbloom principalmente, y por ahora no hay ningún personaje que siga haciendo nada mejor que Cookie en equipos de Hyperbloom. Con lo cual, el arma de Nilou es una idea muy buena en este banner. Luego, el arma de Alhaitham de forma general no está mal, pero hay muchas armas a día de hoy, espadas una mano de 88 daño crítico, como la de Furina, como la de Shiori y más que vendrán. Entonces, no está mal, repito, y te da daño en ataques normales en proporción a tu maestría, pero no es que sea global ni le sirve una burrada de personajes, y menos enfocado al meta de Notcry. Ahora, la pala de Sinnoh. La pala de Sinnoh es el segundo mejor arma de Flints después de su arma. O sea, Flints tiene un arma personal, como todos los personajes a día de hoy que tienen un arma que es solo para el personaje y es exclusiva y es súper cerrada y específica, pero el arma de Sinnoh es el segundo best in slot de Flints y el tercer best in slot es el arma de la forja de Notcry R5. Es el mejor arma 4 estrellas y el tercer mejor arma de Flints. Con lo cual, Flints tiene muchas formas de construirse, y creo que para muchos que tengáis la pala de Sinnoh en este punto, o a lo mejor no uséis a Sinnoh, seguramente estáis planteando usar ese arma en Flints. Y sí, le va a venir increíblemente bien. Y
Fuera de eso, sabéis que el arma de Sino le puede servir también a Xiangling y le da un best in slot con cierta combinación de ítems que no está nada mal. Luego, el arma de Scaramouche es curiosa porque el arma de Scaramouche le sirve espectacularmente bien a Grizzly, pero no la recomendaría. El arma de Tignari te da 44 de probabilidad, que es mucho, y una pasiva que te da daño encargado en proporción a tu maestría. Tampoco es mucho más allá que para Ganju derretidos, que prácticamente nadie juega a día de hoy a Ganju derretidos. Y por último, el arma de Dehya, el emblema del mar de juncos, 33 de probabilidad, 608 ataque base y te da bastante ataque en la pasiva, 40 si no recuerdo mal por ciento a R1, que es el mínimo, y 32% de vida. Está decente el arma de Dehya, la verdad. Siempre fue de los mandobles, uno de los mandobles globales más fuertes e interesantes, y en algunos casos cuando te sobra la proporción puedes llevar lápidas si te sobra la proporción, pero es best in slot de Mawika después de su arma con algunas combinaciones de equipos, aunque el set de Natlan de tanta probabilidad hace que se descompense la probabilidad de este arma. Es de los best in slot de Gaming también, aunque lo mismo pasa en el cazador fantasmal, y hay algunas otras combinaciones que hacen que este arma sea de los mandobles y más de los mandobles generales, que le sirve a todos los personajes o en su gran mayoría, muy fuerte. Pero no voy a recomendar tirar este arma si no os sirve espectacularmente de forma precisa en vuestra cuenta. Simplemente es un detalle y una curiosidad de que es un arma muy buena. Por último, los 4 estrellas para terminar. Sobre todo diría que los más interesantes es quizá a quien le falten dupes de Faruzan para tener la C6 y jugarla con Skara o en el futuro con Barca, que los uptimes de Faruzan pueden que sirva bien para Barca. Quizá KB, quien quiera probar equipos de KB, Nilou, Lauma, Aino, que pueden ser muy interesantes también. Y Layla, ¿qué diréis? Layla fue muy buena contra la máquina crío esta que nos forzó a jugar equipos de Skirk Scoffy en la anterior conflagración Abismo y Teatro, pero es que además Layla a día de hoy sigue siendo muy interesante contra la tortuga actual de la conflagración, quien tenga pocos recursos o quien quiera bajar el escudo rápido de la tortuga, tanto ponerte un escudo a ti para que la tortuga no te pegue como una aplicación muy fuerte de multihits crío para bajar rápido el escudo a la tortuga. Con lo cual, Layla como personaje de Sumeru, 4 estrellas es muy interesante en este banner, y recordar que las cosas 4 estrellas pueden salir en cualquier momento en este banner. Y por último, y para acabar el vídeo con broche de oro y una buena cereza en el pastel, recordar que os he dicho al principio, pero que es algo muy seguro, que también llegue pronto un banner recopilatorio de Fontaine con muchos de los personajes de Fontaine que ya no rerunean, que no venden, pero que ya son 6 prácticamente, donde puede perfectamente entrar Arlequino y Clorinde porque no venden como Carry Electro ni como Carry Pyro, aparte de Shiori, Linnei y muchos otros. Pero además, la guinda del pastel de este banner recopilatorio de Sumeru es que las armas 4 estrellas que salen, según tiras también, son armas de Sumeru. Es decir, el famosísimo Chifos es un arma que puede salir tirando en este banner en cualquier momento, y es una espada de una mano que te da recarga al equipo y maestría al personaje. Best in slot de Kazuha como 4 estrellas, Best in slot de Kuki como 4 estrellas por debajo del arma de Kazuha y por debajo del arma de Nilou para Kuki, y arma que todo el mundo codicia, ese Chifos que nos arregla muchos equipos y que muchos desearíais tener R5. Así que mucho cuidado, que este banner recopilatorio de Sumeru tiene cosas buenas y coincide muy bien, sobre todo por el elemento Dendro y Nilou, con el banner de Notcry y con el meta de Notcry. Poquito más, dejar un buen like, una buena ulti de Bennett, suscribiros, dejar un buen comentario para el algoritmo, por disfrutar y ver el vídeo del canal. Cuidaos mucho, tener muy buen día, no sé, miñi, y chaito.